Bueno, ya una vez dentro del ejercicio de prueba que creé en el video anterior, vamos a empezar a construir un circuito sencillo para que vean cómo se opera y cómo se simula. Vamos a construir un circuito para prender un diodo LED. Vamos a cambiar a componentes todos para ver todos los componentes, y necesito tres cosas sacar de acá de las herramientas de componentes: una placa de prueba, un diodo LED y una resistencia. Cuatro, y una batería para que prenda. ¿Sí? Vamos a ubicar la placa de prueba que está acá atrás. Tengo tres tamaños de placa de prueba, funcionan de la misma manera pero tienen tres tamaños distintos. Como va a ser un circuito extremadamente chico, voy a usar la más chica, ¿sí? Puedo usar cualquiera. Para llevar un componente a la pantalla tengo que hacer clic con el mouse sobre el componente sin soltar el botón del mouse, lo tiro en la pantalla en la posición que quiero. En ese momento lo que hace es abrirme en la parte superior derecha en mi pantalla color azul que me dice mini placa de prueba, y le puedo poner un nombre, ¿sí? Para empezar a identificar cada componente en el circuito. Placa de prueba. Cada vez que yo presiono arriba de la placa de prueba, fíjense que se ve muy chico. Con la rueda central del mouse, si estoy operando en una PC y si estoy en un celular o en una tablet con los dedos hacia afuera, abro, ¿sí? Con la rueda lo que puedo hacer es un zoom, ¿sí? Fíjense que se va achicando o se va agrandando. Una vez que lo tengo, lo suelto la rueda y ya me queda en ese tamaño. Fíjense que yo estoy moviendo la placa en la pantalla. En cualquier parte del área de trabajo que esté en blanco, si yo hago clic con el botón izquierdo del mouse y muevo mi mouse sin soltarlo, estoy moviendo la placa por el área de trabajo, ¿sí? Obviamente, si hubiera más partes del circuito, se estaría moviendo todo el bloque completo. Bien, voy a llamar un diodo LED que se me pasó, está dentro de los componentes de salida. Lo voy a tirar acá en la pantalla. Fíjense que cuando lo suelto también me aparece la pantallita para que le ponga un nombre y pueda elegir el color. Yo acá puedo elegir en estos colores de LED: verde, amarillo, naranja, azul y rojo. Le puedo poner un nombre, vamos a ponerle el LED en rojo. Fíjense que si yo hago clic arriba de la placa de prueba, me aparece el nombre, y de vuelta, si yo hago clic en nombre, puedo cambiarlo. Si me vuelvo al LED rojo, cambia. Entonces vamos a buscar la resistencia, que son de los componentes en general. La traigo en pantalla, le pongo el nombre, esto es nombre. Y le puedo agregar un valor. Acá voy a escribir el valor numérico de la resistencia. Por ejemplo, yo quiero que sea, para la tensión que voy a utilizar, va a ser una resistencia de 220 ohm. Y de acá cambio la escala. Tengo giga ohm, mega ohm, kilo ohm, ohm. Elijo ohm. Quiero que sea de 220 ohm. Bien, ahora vamos a traer el cuarto y último elemento que tengo, que es una batería, ¿sí? Tengo que darle alimentación a este circuito para que funcione. Se me escaparon las baterías. Acá está. Batería de 9 volt. Arrastro y tiro en pantalla. Bien, ahora vamos a empezar a acomodar esto un poquito. Fíjense que si yo selecciono la batería, aparece nombre, entonces voy a poner batería. Bien, si selecciono batería y voy al botón de girar, fíjense que va girando de a 45 grados. Lo voy a dejar orientado nomás. El diodo LED es un diodo emisor de luz, va a emitir la luz del color que sea el diodo. Y tengo dos terminales, dos patas tiene este componente: el ánodo, que es el positivo, y el cátodo, que es el negativo.
La resistencia también es un componente de dos patas, pero a diferencia del diodo no tiene polaridad. Cualquier pata puede tener cualquier sentido de corriente y tensión. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es crear un circuito para que el diodo prenda. Todo circuito a diodo LED necesita de una resistencia que limite tanto el paso de la corriente como la tensión que le llega al diodo. El diodo LED, por ejemplo, suele trabajar con una tensión de 1,8 volt o 2,1, o sea, en ese rango, entre 1,8 y 2,1. Bien, vamos a poner en la protoboard, tengo que introducir el componente en los dos agujeros distintos de la protoboard para que no se queden cortos y instalar la resistencia. Todas las rayas que están en el centro de la protoboard la dividen en dos, es decir, que estas líneas de punto no tienen eléctricamente no tienen nada que ver con estas líneas de punto acá, y esta línea de punto vertical no tiene nada que ver con la de al lado. Entonces voy a conectar en el terminal positivo del diodo la resistencia. Fíjense que un extremo de la resistencia está vinculada eléctricamente a esta patita del diodo, ¿sí? El ánodo. La otra pata de la resistencia queda al aire libre y la parte negativa no tiene hasta ahora conexión. Para terminar de armar mi circuito, lo que tengo que hacer es cablear. Para poner cables, o sea, tengo que conectar eléctricamente la batería al circuito que acabo de diseñar. Para poner los cables de los agujeros, ¿sí? O de los terminales y de los componentes, si yo hago clic sobre un agujero y muevo el mouse, habilito lo que sería un cable, ¿sí? Que no tiene más función que conectar las distintas partes del circuito. Por ejemplo, en el cátodo yo dije que es la parte negativa del diodo, lo voy a conectar a la parte negativa de la batería. Yo cuando vengo con el mouse y me paro arriba de el conector negativo de la batería y hago clic, queda enganchado el cable a la batería al terminal negativo, ¿sí? Bien, ahora me queda conectar el positivo de la batería con la patita de la resistencia que me quedó de acá. En este momento está cerrado el circuito y si yo presiono el botón de simular, fíjense que me prende el diodo LED, ¿sí? Si vuelvo a presionar el botón de iniciar simulación, se va a apagar el circuito. Bien, la cuestión es que esto está desprolijo. Supónganse que yo quiero acomodar el tema de los cables. Estos son cables de cobre que no tienen ni resistencia ni cumplen más que función que conectar eléctricamente los componentes con la batería para que circule la corriente, ¿sí? Para poder acomodar estos cables puedo hacer con un doble clic arriba de alguna parte del cable y generar un punto. Este punto, una vez generado, yo lo puedo subir o lo puedo bajar para empezar a acomodar los cables, ¿sí? Puedo poner más de un punto. Fíjense que me voy a otra parte del cable, hago doble clic y habilito un punto nuevo para poder mover ese pedazo de cable que queda formado. Fíjense que cuando queda directamente a 90 grados todo, aparecen estas rayas azules y yo ahí suelto. Vuelvo a generar hasta que acomodo todo, ¿sí? Voy poniendo tantos puntos como me hagan falta para poder acomodar los cables. Los cables tienen que quedar acomodados para que yo pueda, si en el caso que no me funcione el circuito, pueda saber cómo van las conexiones mucho más fácil que tirados así como los pude poner. Voy a terminar de emparejar esto. Fíjense que siempre busco ángulos de 90 grados. Y ahí estaría acomodado. El tema es también que tengo el mismo color para todos los cables. Yo puedo cambiar los cables, el color de los cables. Y conviene que efectuemos esta práctica para
poder identificarlos. Por ejemplo, si son los cables de alimentación de la batería, todo lo que es negativo generalmente se lo indica con el color negro y todo lo que es positivo generalmente se lo indica con el color rojo. ¿Sí? Y ahí cambié el color del cable. Fíjense nuevamente, presiono el botón de simular y el diodo LED prendió. Presiono el botón nuevamente y el diodo LED se apaga. Así que bueno, esta es la primera construcción que yo hago de un circuito. Les recomiendo fundamentalmente para poder utilizar en los ejercicios del trabajo práctico estos componentes, que lean el apunte de el uso de la protoboard. Así que bueno, esto es todo por esta clase. Lo próximo va a ser empezar a trabajar con el simulador con ejercicios que yo les voy a proponer.